Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí en pos de ti. Pido, Padre, que tú hables hoy día a tu iglesia, pero sobre todo que podamos venir en adoración, que honremos el día del Señor que tú has apartado, que la iglesia también ha apartado para empezar su semana. Padre, pido que esto sea el inicio de una semana de adoración, que no vemos esto como el fin de semana con cansancio, es hora de descansar, sino es hora de adorar a nuestro Padre para empezar nuestra semana, para que cada día podamos exaltar a nuestro Creador. Y pido, Padre, que podamos empezar nuestra reunión, que por medio de salmos, de cánticos, de la prédica, de todo, Padre, que podemos venir y reconocer quién eres, Padre, y como nos dices en los salmos, edificar tu trono con las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Padre, por la oportunidad de honrarte y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bacán. Entonces, me gustaría que empecemos con la lectura de un salmo que yo quería compartir con ustedes, un salmo que yo estaba viendo esta semana. Entonces, si me pueden acompañar al Salmo 149. Y me encanta aquí que habla del deleite que tiene Dios en su pueblo. O sea, no somos un pueblo que Dios dice, bueno, ya ni modo, es el pueblo que me tocó, sino el deleite en amar y vestir su pueblo con salvación. Entonces vamos a leer Salmo 149. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza, cántele alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean los lores de Dios en su boca, y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones, y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas, y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Amén. Aleluya. Am, entonces me gustaría que cantemos ahora, como este salmo nos manda a decir, ¿no? Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Y me gustaría empezar, este, Valecita nos ha ayudado a escoger una canción esta semana. Escogió la canción número 6, Ujú. Solo en Jesús. Entonces, Vale, ¿podrías explicarnos por qué escogiste esta canción? Sí, claro. En realidad les quiero leer la primera estrofa de esta canción. Dice, solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad. La Biblia nos enseña que Él es el único camino, ¿verdad? Él es la verdad. Vivimos en un mundo en el que, y hemos hablado de esto antes, que cada uno tiene su verdad, ¿no? Que, si eso te funciona para ti, está bien, pero nosotros como cristianos, teniendo la palabra de Dios, sabemos que Él es la única verdad. Refugio es Él. En estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, con tantas personas enfermas y tantos problemas alrededor, me anima a saber que nuestro refugio está en Él. Dice amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Luego dice, cuán alto amor, profunda paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que es mucho más profunda de lo que podemos realmente entender. Dice, calma el alma en ansiedad, que es algo que sé que muchas personas están sufriendo, especialmente en este tiempo, ¿no? Y dice, consolador es mi Señor,
en su amor hoy firme estoy. Entonces quería que podamos alabar a Dios con estas palabras el día de hoy. Amén, gracias, Vale. Entonces vamos a cantar, vamos a compartir en la pantalla la canción para que todos podamos cantar juntos. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Refugio es Él, amparo fiel, firme en angustia, tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició todo pecado. Él cargó por su justicia, justo soy. Ahí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que derrota pareció. 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues yo soy y mi huella, Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor. Tengo el poder de Cristo en mí.
en su poder yo viviré. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Amén. También la hermana Elia ha escogido una canción esta semana, la canción 41, bendito sea el nombre. Hermana, entonces, por favor, ¿nos podrías compartir por qué has escogido esta canción? Bendito sea el nombre. Es algo muy real, es algo que aunque Job tuvo muchas pruebas, perdió todo, Dios había dado y justo Job dijo, él quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, que Dios es soberano. So, no importa qué nos pase en la vida, en esta vida aquí, Dios tiene control y Dios es soberano. Y ahí en Job 1, obviamente 21, pero también terminando con 22, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Es algo que hay que meditar porque sí, bendito es el nombre del Señor, bendito es el Señor. No podemos olvidarlo. Y en estos tiempos más no podemos olvidarnos. Como en el Salmo, en la cama hay que alabarle, hay que adorarle. Entonces todo eso va junto de lo que vamos a cantar en este canto. Amén. Entonces vamos a compartir en la pantalla la canción para poder cantar juntos. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye tu prosperidad, te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, cuando abunde adversidad, te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti, y en el valle más oscuro pueda yo decir, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú si el dolor para mí es común, si me falta pan y salud, te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti, y en el valle más oscuro pueda yo decir, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del
Señor, bendita sea su gloria y honor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi boca y corazón a ti bendecirán. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi boca y corazón a ti bendecirán. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi boca y corazón a ti bendecirá. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que podemos alabar tu nombre en toda circunstancia. Gracias por ser un Dios benigno y bondadoso con nosotros. Gracias, Padre, que nunca ni podemos reclamarte, sino pido, Padre, que seamos fieles a solo darte la gloria y alabanza. Y pido, Padre, que en este tiempo nuestro hermano Coco, que él pueda darte la gloria y la alabanza, que él puede consolar a los afligidos, que él puede afligir a los quienes están demasiado cómodos. Y Padre, pido que tu palabra puede exhortar, animar, reprender, y que utilizarías tu espíritu por medio de Coco en este tiempo y su palabra para hablar a tu iglesia, para que este tiempo sea para tu gloria por medio de la santificación de tu pueblo. Te agradezco, Padre, que podemos reunirnos a pesar de las circunstancias y que has provisto en tu voluntad soberana estos recursos para este momento. Gracias, Padre. Y pido esto en tu nombre santísimo. Amén. Entonces ahora Coco va a compartir con nosotros nuestro estudio de Hechos y Coco. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad y también estoy muy feliz en mi corazón de poder verlos a todos ustedes, de poder estar conectados por medio de la computadora, pero ya verlos, estar con ustedes es para mí un gran ánimo y definitivamente para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y el pastor Mateo me pidió que pueda compartir estas semanas con ustedes y gloria a Dios. Entonces, hermanos, bueno, vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos.
Entiendo que han estado leyendo, han estado estudiando el libro de los Hechos y seguramente mientras ustedes han estado conociendo o profundizando un poquito más, han visto la maravillosa obra del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Por eso yo decía que este libro, el libro de los Hechos, debería llamarse, el libro en realidad es los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo creo que después de profundizar más en este libro, yo creo que este libro podría ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque es el Espíritu Santo quien ha movido a hombres para que la iglesia pueda crecer y crecer. Si recordamos la semana pasada, han estado hablando sobre el primer viaje que emprende Pablo y Bernabé. Ellos salen a predicar el mensaje de salvación, anunciando el mensaje de Cristo a los judíos y a los gentiles. Bueno, vamos a ver después que ellos luego se encuentran con un mago, un falso profeta, quien después es exhortado y reprendido por Pablo. Luego vamos a ver que había un hombre que era prudente, que anhelaba escuchar la palabra de Dios. Después de esto, seguramente han estado hablando cuando Pablo y Bernabé emprenden un viaje hacia Antioquía. Inicialmente estaban acompañados de Juan Marcos, ¿verdad? Marcos, no sé si se acuerdan de él, es el que después va a ser el discípulo de Pedro y él escribe el Evangelio de Marcos, pero él es interesante porque él después los deja a Pablo y a Bernabé y se regresa hacia Jerusalén. Entonces vamos a ver que ahora Pablo y Bernabé están en Antioquía y es ahí donde ellos empiezan a predicar en una sinagoga y en el día de reposo. Y ellos, y Pablo cuando empieza a hablar hace un resumen de toda la escritura, desde la esclavitud de Egipto hasta Jesucristo. Y eso es lo que han estado hablando la semana pasada. Entonces, para entrar un poquito en contexto, acuérdense que Pablo está empezando a hablar en la sinagoga en día de reposo y está en Antioquía. En este lugar había tanto judíos como... Ahora vamos a leer Hechos capítulo 13 y vamos a leer desde los versículos 16 al 52. Por favor, vamos en sus Biblias al libro de Hechos, Hechos capítulo 13, y vamos a leer desde los versículos 16 al versículo 52. Ok, muy bien. Dice, discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, hombres de Israel, y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras de herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí
uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y aquí Pablo va a poner mucho más énfasis y desde aquí vamos a poder profundizar un poquito más en lo que Pablo quería decir. Versículo 26 dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues todos los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, les daré misericordias santas y fieles, prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Al salir, Pablo y Bernabé, la gente les rogaba el siguiente día de reposo, que les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigadores instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región.
Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, vamos a orar para que Dios pueda iluminarnos esta mañana y podamos ser transformados por medio de su palabra, que Dios sea el que nos hable y que nuestros ojos y nuestros corazones estén abiertos a su palabra. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, tú eres un Dios tan grande y tan maravilloso, Señor. Tú eres un Dios que aún no tenemos palabras para describir tu grandeza y tu maravillosa omnipotencia, tus maravillosos atributos y todo lo que tú has hecho por tu iglesia. Y ahora, Señor, hemos visto cómo tu Espíritu ha usado, Señor, a hombres para que puedan predicar tu evangelio. Cómo tú has permitido que tu iglesia crezca por medio del Espíritu Santo. Y, Señor, así como sucedió esto hace miles de años atrás, queremos pedirte, Señor, que tú puedas avivar la iglesia en nuestra actualidad. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones. Y así como se dio en Antioquía, también puedas dar gozo a nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier cosa que esté sucediendo, Señor, nosotros estemos llenos de gozo. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta esta mañana y que nuestros corazones estén abiertos a escucharte a ti y escuchar tu palabra. Gracias, Señor. En tu bendito nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, hermanos, en este tema. Quiero hablarles de 3 temas principales. En esta lectura que hemos tenido del libro de los Hechos, quiero hablarles de 3 temas principales. El primer tema es la predicación de Pablo con Bernabé a los judíos y a los gentiles. El segundo tema que quiero hablarles esta mañana es el impacto del mensaje de Pablo. Y finalmente quiero hablarles del resultado. ¿Okay? Entonces, hablando de este primer punto, que habla de la predicación de Pablo con Bernabé a los judíos y a los gentiles. Hemos visto que en los versículos 16 al 26, que ya habían visto la semana pasada, Pablo levanta la mano, llama la atención. Acuérdense que él estaba en la sinagoga, y la sinagoga era el lugar de reunión donde cada sábado, cada día de reposo, ellos se reunían para leer lo que decía el Antiguo Testamento, para leer los Salmos, para leer la ley de Moisés. Entonces Pablo levanta la mano y habla en la sinagoga. Algo que tenemos que notar es que Pablo empieza con la predicación del Evangelio. Y si nos damos cuenta, Pablo tenía 2 esquemas de mensaje bien diferenciados. ¿Por qué digo 2 esquemas de mensaje bien diferenciados? Era uno para aquellos quienes conocían la Escritura y quienes sabían de Dios. Estoy hablando de los judíos. Ellos sabían perfectamente acerca de la Escritura, sabían del Antiguo Testamento, sabían de los profetas, conocían la promesa de Dios. Pero vemos en la otra parte que estaba escuchando, eran los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Gentiles eran extranjeros, que no conocían las promesas de Dios, no conocían la Escritura y no sabían mucho acerca de él. Y es a todos los presentes a quienes les es enviada la palabra de salvación, el mensaje que anuncia la salvación por medio de la fe en Cristo. Lo que Pablo nos quiere decir en estos primeros versículos es que los dirigentes en Jerusalén, los judíos, ignoraron por completo a Cristo como el Mesías. A pesar de todo lo que había hecho Jesús, no lo reconocieron.
y lo entregaron a muerte. Lo entregaron a la cruz, dándose el cumplimiento hecho por los profetas en el Antiguo Testamento. Estos hombres, los judíos, cegados por su propia condición, condenaron a muerte al libertador que Dios enviaba. Y ellos estaban cumpliendo inconscientemente las profecías anunciadas. Los profetas habían escrito acerca de Jesús, habían escrito acerca de la promesa de Dios. Y presten mucha atención en esta parte, porque ninguna palabra de Dios puede quedar sin cumplimiento. La soberanía de Dios nos ayuda a entender el plan de redención. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él tiene el control de todas las cosas. Sobre su trono de gloria lleva a cabo los propósitos como Él quiere. Él pone hombres, ángeles, en el tiempo y en la historia a su total disposición. Él es Dios, el único Dios verdadero, a quien debemos honrarle y adorarle. Y yo espero, hermanos, que cuando terminemos la adoración por medio de este mensaje, tu entendimiento de Dios y tu entendimiento de Cristo sea más grande. La parte más importante de la predicación de Pablo se enfoca en demostrar que Jesús fue el Mesías profetizado, el Salvador, crucificado, pero resucitado para la salvación de nuestras almas. Si nos damos cuenta, los judíos se reunían en las sinagogas todos los sábados y era día de reposo para leer lo que los profetas habían escrito. Y Pablo les hace dar cuenta que por medio del cumplimiento de la profecía se mató sin causa, se crucificó a Cristo. Pero el punto más importante y definitivo de Pablo es la resurrección de Cristo, la prueba definitiva de que Jesús es Dios. Si volvemos a Hechos, en los versículos 30 y 31, miren lo que dice. Estamos en el capítulo 13 y vamos a leer los versículos 30 y 31. 30 y 31. Pero Dios lo le a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablarnos acerca de este evangelio, de que Jesús había resucitado. Y muchos los habían visto. Vamos a leer Primera de Corintios. Y Primera de Corintios, capítulo 15, es como la síntesis, es como el resumen del Evangelio. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 3 al versículo 8. Por favor, para que puedan acompañarme desde sus casas con la lectura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Dice: porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Miren, Pablo está diciendo que los que habían visto a Jesús resucitado ahora eran sus testigos. Ojo, la ley de Moisés decía
que un testimonio debe ser, ellos son los que han visto a Cristo resucitado, sus discípulos, entre otros, eran ahora sus testigos. Y la ley de Moisés decía que un testimonio debe ser aceptado por boca de 2 o 3 testigos. ¿Y qué dice Primera de Corintios? ¿A cuántos hermanos se les apareció? Se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí vemos mucho más que eso, ¿no? De tal manera que era completamente aceptable y no habían contradicciones. Cuando dijo todo esto, probablemente todos en la sinagoga quedaron atónitos, quedaron como sorprendidos. Y dentro de ellos se preguntaban si esto era verdad. Y lo que hace Pablo es increíble, porque Pablo cita la Escritura, acudiendo al Salmo 2. Y el Salmo 2 era conocido por todos ellos. Estoy seguro que hasta muchos en ese momento lo podían recitar de memoria. El Salmo 2 anunciaba que Dios enviaba a su Hijo al mundo para reinar. Y Pablo lo que está haciendo es esta promesa en el Salmo 2, lo está aplicando a Cristo. Vamos a buscar lo que dice. Vamos a ir al Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, por favor. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este salmo es un himno de coronación que toma el trono a Cristo. Jesús es el Hijo eterno de Dios y es Dios en igualdad con el Padre. Es como decir que el Rey del universo pone en el trono a su Hijo y le dice, yo le nombré como Rey porque es mi Hijo. Jesús es elevado a la suprema condición y glorificación del cual ya tenía antes. Porque aquí puede haber como varias preguntas, ¿no? De decir, ¿él es el Hijo? Pero entonces, ¿es igual a Dios? ¿O es Dios? Por supuesto que es Dios. Es en igualdad con el Padre. Acuérdense lo que hace Jesús. Bueno, mejor vamos a ir al libro y vamos a leer los versículos desde el 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuchen bien, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios mismo lo levantó de los muertos. Él mismo lo resucitó de entre los muertos. Escuchen bien, hermanos. No hay salvación sin el Hijo, que murió por los hombres. No hay salvación sin el sacrificio del Salvador. No hay salvación sin la resurrección del Salvador. Sería imposible la vida eterna sin Cristo. ¿De verdad crees lo que Cristo hizo en la cruz?
¿De verdad crees en esto? Si te pregunto, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en su palabra? Si te pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué me vas a responder? Yo me acuerdo que ustedes saben, yo vivo aquí en Iscuchaca y Dios me ha dado este privilegio de poder servir a las personas aquí. Y aquí ayudamos a jóvenes que vienen de hogares, de orfanatos, de extrema pobreza. E inicialmente, yo me acuerdo muy claro, cuando yo les preguntaba a los chicos, al inicio de las clases, y les preguntaba ya cuando estaban con nosotros en el centro misionero, y yo les preguntaba, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en Jesucristo? Y ellos me decían, sí, por supuesto, claro que sí. Todos ellos me decían que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es interesante, porque yo estoy seguro que un mormón, un testigo de Jehová, me hubiera dicho lo mismo. ¿En qué? ¿Dónde está la diferencia? Miren, Pablo mismo está diciendo, David, el rey David, murió y fue sepultado. Su tumba y sus huesos están allí. Incluso Pedro, cuando está predicando en Hechos 2, él dice en el Pentecostés, dice que su tumba estaba entre ellos. Miren, los musulmanes hablan de Mahoma y su tumba y su cuerpo están allí. Los budistas hablan de Buda y su tumba y su cuerpo están allí. Los chinos hablan de Confucio. Su tumba y su cuerpo están allí. Pero solo Cristo, solo una persona, solo Cristo resucitó, no vio corrupción. Ahora, Él está en el cielo, preparando un lugar para todos sus hijos. ¿Tú crees en esto? ¿Crees en esto, hermano? Regresamos a Hechos 13, por favor. Y los versículos 38 al 41. Hay algo increíble, una verdad increíble. Presten mucha atención, por favor. Porque en los versículos 38 al 41 va a decir algo interesante. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, les es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se los describiera. Pablo nos está hablando de la justificación, de que todos nosotros, está hablando en ese contexto a los judíos, a los gentiles, y esto aplica para nosotros. Y dice, mira, la justificación es solo por medio de la fe. Esto, ¿por qué lo está diciendo Pablo? Porque él sabía que estaba hablando con personas que pensaban que eran justificados por medio de la ley de Moisés. Ellos decían que si tú cumplías ciertos ritos, ciertas ceremonias, los mandamientos, eras justificado ante Dios. Pero préstame atención, por las obras nadie podría ser justificado. Si creían en Jesús, eran justificados. La justificación que es por medio de Cristo da como resultado la salvación. Pablo estaba dando mucho énfasis en esto y esto también podemos aplicarlo, no podemos, debemos aplicarlo a nuestro tiempo. Hermanos, las obras, los ritos, las ceremonias, las misas no alcanzan justificación con Dios. Solo en Cristo se puede obtener el perdón de pecados y ser justificados delante de Dios. Cuando estés frente a Dios,
Y Él te dice, ¿por qué voy a dejarte entrar en mi reino? Tú sabes que eres justificado solo por medio de Cristo. Todo aquel que deposita su fe en Jesús es aceptado por Dios, es justificado por Él. Miren lo que dice Gálatas 2:16, por favor. Acompáñenme todos en Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, la enseñanza tradicional, toda una vida, nos han escrito, nos han enseñado, nos han dicho que tienes que ser bueno, tienes que hacer cosas buenas. Y era lo mismo en el tiempo de Pablo y Bernabé, cuando están hablando ahí en Antioquía. Pero ahora, con la palabra de Dios, las cartas están puestas sobre la mesa. Mira lo que dice Romanos 8:1. Vamos a leer Romanos 8:1, unos libros atrás nada más. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo? A ver, vamos a volver a leer. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes de qué condenación está hablando? Está hablándonos del infierno, hermanos. Está hablándonos del castigo eterno que todos nosotros merecemos, porque estamos llenos de pecado. Pero qué maravilloso, porque Romanos me dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego Pablo, en los versículos, regresamos a Hechos 13, por favor. Y Pablo en los versículos 40 al 41 da una advertencia seria, ¿no? Una advertencia que habla de las consecuencias del castigo. Y esto es mencionado ahí cuando habla, es una profecía que está en Habacuc, capítulo 1, versículo 5. El texto habla del castigo de las naciones paganas. Entonces, los oyentes de Pablo deben aplicar lo que está diciendo en Habacuc. Deben aplicar. Vamos a leerlo, por favor. Habacuc está en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 1, versículo 5 va a decir, miren entre las naciones, observen, asómbrense, queden atónitos, porque haré una obra en sus días, que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Pablo está diciendo esto. Y Pablo está aplicándolo a ellos, a los judíos. Él dice, miren, va a haber un castigo. Va a haber un castigo. Tú y yo debemos aplicar esto. ¿Cómo lo debemos aplicar? Que debemos saber que va a haber un castigo si no tienes a Cristo. Si no crees en Cristo, va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es esta consecuencia? La consecuencia es el infierno. Esto nos sirve a todos para estar siempre alertas. Porque hay un castigo. Y este castigo es para aquellos quienes están en contra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Es tan precisa, es tan clara. Al escuchar, las personas aquí en Antioquía estaban impactados.
al escuchar el Evangelio de Cristo, la buena noticia, ellos estaban impactados. Ellos querían mucho más. Por eso los judíos y los gentiles les rogaron que prediquen al próximo sábado. Les rogaron que prediquen el próximo sábado. Cualquiera de nosotros puede predicar un evangelio mejor, pero no se podrá predicar un mejor evangelio que el que se enseña en las Sagradas Escrituras. Y aquí Pablo lo estaba haciendo. Él estaba predicando el evangelio de Cristo. En segundo lugar, les dije, el segundo punto es el impacto del mensaje del evangelio. El impacto del mensaje que da Pablo a los judíos y a los gentiles. Estas personas estaban interesadas en la salvación por medio de la fe. ¿La fe en quién? En quien habían crucificado. Pero la gran diferencia es que Él había resucitado. Ellos estaban interesados. ¿Quién podía negarles el partirles el pan a estos hombres hambrientos de la palabra de Dios? No solo los extranjeros que no tenían la promesa de Dios, sino los mismos judíos. Muchos después siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos los animaron a perseverar en la gracia de Dios. Volvieron al próximo sábado y casi toda la ciudad se había reunido para oír la palabra de Dios. Las personas que habían oído el mensaje del Evangelio, las personas que habían oído a Pablo, invitaron a los demás, avisaron a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos. Durante toda la semana ellos avisaron a todos. Pregunta para ti, hermano. ¿Estás avisando de Cristo a las personas? Me encanta cómo dice el versículo 44 de Hechos 13. Me encanta cómo dice en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Porque dice, a la semana siguiente, capítulo Hechos 13, versículo 44, dice, a la semana siguiente, casi toda la ciudad se fue a oírlos predicar la palabra del Señor. La predicación de Pablo trae interés a las personas, al punto que les piden que retornen. Otra vez una pregunta para ti, hermano. ¿Estás anhelando con ganas y entusiasmo la enseñanza del pastor Mateo, la enseñanza de los maestros, la próxima semana? ¿O solo estás aquí por cumplir a la iglesia? ¿Se ha vuelto parte de la rutina? ¿Con qué actitud vienes a adorar a Dios? Eso no me debe responder. No dejemos de congregarnos. Avisa a tu familia, avisa a tus amigos, pásales el link. Ahora que estamos en línea, no debería haber excusa. Por la lluvia, viaje de vacaciones, estás enfermo en cama, conéctate desde tu teléfono. De verdad, corres mucho peligro si no estás congregado a la iglesia. Mira el ejemplo de esta iglesia en Antioquía. Estaban esperando con ansias la enseñanza. Y no solo eso, avisaron a otros. Y el tercer punto habla del resultado del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver dos cosas. Una es que vemos que así como hay un grupo de personas que están interesadas, así como hay un grupo de personas que están anhelando al próximo sábado, también vemos otro grupo de personas. Vemos a otros judíos, que ellos al ver que se llenó la sinagoga, estaba llena, es casi toda la, ¿te puedes imaginar eso? Casi toda la ciudad estaba allí para escuchar el Evangelio. Y a este grupo de personas ven esto y sienten envidia y celo en su corazón. ¿Y qué hacen? Empiezan a contradecir a Pablo y a Bernabé. Y decían que ellos eran blasfemos, que estaban hablando maldiciones, que estaban hablando en contra de Dios.
Miren, hay una ilustración interesante de la envidia. Yo creo que nadie ha hecho un mejor trabajo que describir la envidia que Dante. Yo sé que han escuchado de este autor, Dante Alighieri, en su obra El Purgatorio. Yo creo que esta ilustración de la envidia es lo único bueno en esta obra. Él dice que la envidia se sienta como mendigos ciegos contra una pared. Sus párpados están cerrados y cosidos. El simbolismo es apto, mostrando al lector que es uno de los pecados más ciegos. ¿Saben por qué? Porque es irrazonable. Y en parte, porque el envidioso está cosido en sí mismo e hinchado en sus pensamientos venenosos, en un mundo oscuro, restringido, de insoportable angustia. Estás con los ojos cerrados, tus párpados están completamente tapados. Estás metido en tus pensamientos venenosos en este mundo oscuro. Estos judíos estaban celosos. Y el segundo punto es el compromiso que vemos con el mensaje del Evangelio. La increíble respuesta de Pablo y Bernabé. Ellos fueron unos excelentes maestros inspirados por el Espíritu Santo, porque refutaron con mucha valentía y defendieron la fe en Cristo. Defendieron la fe en Cristo. Miren lo que dice Hechos, seguimos en Hechos capítulo 13 y vamos a leer los versículos 46 al 47. Miren lo que va a decir Pablo. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero, ya que la rechazan y no se juzgan dignos de vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esto es uno de los juicios más bravos, este es uno de los juicios más serios del Nuevo Testamento. Pablo dice, mira, ustedes lo han rechazado el Evangelio de Cristo y no se juzgan dignos de vida eterna. Es porque quienes no conocían de la promesa de Dios, ellos estaban más dispuestos a escuchar. ¿No les ha pasado esto? Cuando hablan con alguien que viene de otra iglesia, una iglesia católica, un mormón, un testigo, tú les hablas e inmediatamente cierran su corazón. Vas con alguien que no fue a una iglesia y él está más interesado. Mira, no hay peor celo que el que surge de un corazón cerrado en principios religiosos no bíblicos. Préstame atención en esto, porque no hay peor celo que el que surge de un corazón cerrado en principios religiosos no bíblicos. Tu corazón está cerrado en la tradición, en la costumbre. Estás lleno de celos. Estás como los judíos en esta parte, que cerraron su corazón. Pero yo estoy seguro que hay personas que sí escuchan el Evangelio de Cristo. Estoy seguro de quienes reconocieron la grandeza de Cristo han tenido el verdadero gozo en sus corazones. Estoy segurísimo que cuando tú recibiste la palabra de Dios, hubo gozo en tu corazón. Así como estos hombres en Antioquía, así como estos hombres a quienes Pablo había predicado. Porque estos hombres se regocijaban, glorificaban la palabra de Dios. Ellos habían encontrado la luz, ellos habían encontrado la verdad, ellos habían encontrado el consuelo supremo de salvación. Ellos creyeron, ellos abrazaron la fe cristiana. Como en la canción inicial, solo en Jesús estoy confiado.
porque Él es la verdad, Él es la luz, Él es el consuelo. Qué bendición para aquellos quienes abrazan la fe cristiana. Creyeron quienes Dios trajo para compartirles el Evangelio. Dios en su gracia les permitió creer. Vinieron a Cristo aquellos quienes el Padre trajo y el Espíritu Santo hizo efectivo el llamamiento del Evangelio. Qué hermoso, porque aquí vemos la elección de Dios a sus hijos escogidos, pero también vemos la respuesta del hombre al mensaje del Evangelio. ¿Por qué la respuesta? Porque la palabra de Dios, dice el versículo 49, que se difundía por toda la región. Los que creyeron en el mensaje del Evangelio compartieron la noticia, compartieron esta buena noticia. Si bien es cierto, los judíos celosos, envidiosos, ya no les permitieron enseñar en la sinagoga, pero eso no fue suficiente, eso no fue un impedimento para predicar el Evangelio. Ellos lo hacían por todas partes. Cada convertido era un nuevo testigo de Jesús. Hermano, hermana, que me estás escuchando, ¿estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás compartiendo de esta maravillosa noticia de salvación? ¿O te estás conformando en venir y solo escuchar la palabra de Dios? Veamos el corazón de esta iglesia. Escucharon la buena noticia y la predicaron, la compartieron, a pesar de que habían judíos que no les permitían. Ellos estaban dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo. Y los judíos, tan celosos, su corazón cerrado, empezaron a mover sus influencias para botarlos de allí. Aunque después de mucho tiempo, después como de 12 años, Pablo y Bernabé van a regresar para animar y edificar a la iglesia que ya en este momento se había establecido aquí, en Antioquía. Pero ahora, Pablo y Bernabé, arrojados por la violencia de estos hombres celosos por la palabra, siguieron el consejo de Cristo. ¿Cuál fue el consejo que Cristo había dado a sus discípulos? Que se sacudan los pies contra los judíos. No sé si se acuerdan, pero no lo vamos a buscar, pero Jesús dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Y si alguien los reciba, den paz y bendición a la casa. Pero si no, sacúdanse los pies. Y esto era una declaración que no tenían nada que ver con ellos. Eso hace Pablo y Bernabé. Lo que hicieron ellos fue que después de sembrar la semilla y plantar una iglesia, salieron a hacer lo mismo en otra región. Estaban en Galacia, en Antioquía, y en esta región estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso en un inicio decía, hermanos, que este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Porque aquí Pablo y Bernabé plantaron una iglesia. Esta iglesia estaba llena de gozo y llena del Espíritu Santo. Hermanos, quiero concluir con esto. La conclusión de la predicación del Evangelio consiste en la proclamación de un mensaje bíblico y por tanto doctrinal. Miren, lo único que tiene que ser predicado es el Evangelio. El Evangelio es la exposición de un mensaje divino, mas no humano. Es un mensaje divino, no humano. El mensaje del Evangelio no puede absolutamente de ninguna manera ser alterado. No se puede despreciar el mensaje del Evangelio. Lo único que debe ser predicado es el Evangelio, es la persona de Cristo, es su obra de salvación. También vemos que esta iglesia de Antioquía es un modelo misional, donde se levantan misioneros.
Enseñar y predicar es la gran responsabilidad de la iglesia. Adorar y alabar es la gran demostración de la iglesia. ¿Estamos adorando y alabando, hermanos? Evangelizar y plantar iglesias es la gran comisión de la iglesia. Quiero dejarte con esta aplicación, hermanos, que tú lo puedas aplicar en tu vida personal. No me lo tienes que responder, pero yo quiero dejarte pensando con estas preguntas. ¿Estás predicando el evangelio de Cristo en tu vida? ¿Es Cristo el Señor y Salvador? ¿Estás viviendo conforme a la santidad que Cristo te ha dado, dándote una nueva vida? Yo te animo a que pienses en esto. Y si Cristo es tu Salvador, y si lo has reconocido en tu corazón y confesado en tu boca que Él resucitó de los muertos, gloria a Dios. Predica el Evangelio. Y bueno, ya finalmente quiero terminar con este extracto de sermón de Charles Spurgeon. Yo sé que muchos han escuchado de él. Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de la predicación, uno de los más grandes predicadores, que él vivió hace más de 300 años. Y él decía algo interesante. Él decía, porque yo conozco a aquel en quien he creído. Hay personas que conocen de Cristo, pero yo debo recordarles que la Biblia, el texto no dice conozco de aquel, sino dice conozco a aquel. Ay, oyente, tal vez has oído el Evangelio desde tu juventud tantas veces que la historia de Cristo mismo está al alcance de la punta de tus dedos. Pero eso no quiere decir que tú lo conozcas. Hay una diferencia abismal entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. Puedes conocer de una medicina y aún así morir de la enfermedad que la medicina hubiera podido curar. Un prisionero puede conocer de la libertad y seguir preso en su celda. Un viajero puede conocer de su hogar, el lugar donde anhela llegar, y aún así encontrarse lejos de ese lugar, perdido en medio de un bosque. Muchos hombres empresarios conocen de las riquezas que hay, y aún así se encuentran en la bancarrota o están al borde de la pobreza. ¿Y cuántos capitanes de barco no hay que conocen del pueblo y salva el alma? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre santo, Padre bueno, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú, Señor, eres tan maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor del universo. Tú has creado todo este mundo tan solo con tu palabra. Tú nos has dado vida. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser parte de tu iglesia. Gracias, porque nos has escogido. Y pedimos, Señor, que tú puedas avivar nuestros corazones, así como la iglesia de los Hechos, así como esta iglesia de Antioquía, que recibieron la palabra del Evangelio con gozo, que el Espíritu Santo nos llenaba de gozo y nos animaba a predicar tu palabra. Les animó a nuestros hermanos a predicar tu evangelio. Es como se ha podido llegar a tantos lugares. Y pedimos, Señor, que tú puedas animar nuestros corazones, que puedas avivar nuestra fe, que tu espíritu pueda darnos la valentía, el valor para poder predicar, que puedas quitar de nosotros la vergüenza, que quites de nosotros los celos, o que nuestro corazón esté cerrado ante un mensaje tan claro como es tu palabra, Señor. Gracias, Dios bendito.
porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú has enviado a Jesucristo para salvarnos, porque sabemos que ahora somos justificados por la fe. Sabemos que ahora tenemos la vida eterna por medio de Cristo. Gracias por esto que has hecho por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que te fallamos, a pesar de que nuestro corazón siempre está yendo en contra tuya. Pero tú tanto nos amaste, que a pesar de que ves nuestro corazón tan pecaminoso, nos sigues amando y nos permites vivir en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias por todos mis hermanos que han escuchado tu evangelio. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Y si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, y si no, podemos continuar. Si alguien tiene una pregunta, nomás abren su micrófono o un comentario y con confianza, por favor, pueden preguntar o comentar. No, el mensaje estaba súper claro. Tiene que estar muerto y sordo para no haber comprendido. Y peor, y no obedecer. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, hermanos. Okay. Muy bien, pastor. Muchas gracias, pastor Mateo. Vamos a seguir. Ok, si alguien más no tiene una pregunta o comentario, entonces me gustaría que cantemos esta verdad de nuestro cancionero. Vamos a cantar la canción 38 que se llama En lo que hiciste, que es una declaración de lo que acaba de compartir un poquito y me gustaría entonces que adoremos conforme a lo que nos ha compartido por la palabra. Entonces vamos a compartir en pantalla la canción para que puedan seguir la letra por ahí. La canción 38, si alguien tiene un cancionero en su casa y prefieren de esa manera, también ahí. Pero si no, vamos a poner la letra en la pantalla. Nací en pecado, apartado de ti. Mi propio Dios era rebelde, rebelión derrotada cuando me rendí. Vivo en ti y tú vives en mí. Solo tú me muestras amor en lo que hiciste en esa cruz. Te diste por mí cuando era pecador. Por gracia me compraste, Señor. Nací en pecado, apartado de ti. Mi propio Dios era rebelde, rebelión derrotada cuando me rendí. Vivo en ti y tú vives en mí. Solo tú me muestras amor en lo que hiciste en esa cruz. Te diste por mí cuando
gracia me compraste, Señor. A tu muerte me llevaste contigo. Hecho pecado, colgaste por mí. En la cruz dejaste quién era yo. Tu sangre derramada es lo que me compró. Solo tú me muestras amor. Lo que hiciste en esa cruz, te diste por mí cuando era pecador. Por gracia me compraste, Señor. Solo tú me muestras amor. Lo que hiciste en esa cruz, te diste por mí cuando era pecador. Por gracia me compraste, Señor. Solo tú me muestras amor. En lo que hiciste en esa cruz, te diste por mí cuando era pecador. Por gracia me compraste, Señor. Amén. Amén. Me gustaría, si me pueden acompañar a 2 de Corintios, capítulo 8. Justo vamos en unas semanas, vamos a estar en Macedonia con Pablo escribiendo aquí, pero todavía, con paciencia llegamos ahí. Pero aquí sí, dice en 2 de Corintios, capítulo 8, en versículo 1, dice: Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora aquí vemos el ejemplo de una iglesia en una región muy pobre durante un tiempo de aflicción, y dice que abundó su gozo y de su gozo dieron. Una vez escuché un maestro decir, y para mí ha sido siempre el desafío a los cristianos cuando están considerando dar, cuánto dar, que sea, es si tú no sientes en tu corazón dar, ¿por qué no estás agradecido con Cristo? O sea, ¿qué cosa está faltando ahí? ¿Dónde está tu gozo? Porque cuando demos, quiero destacar aquí en versículo 3, dice, de tu propia voluntad. Y también tenemos en la siguiente capítulo incluso Pablo, cuando los llama a dar, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama el dador alegre. En ninguna instancia de la iglesia, de la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento, alguien está obligado a dar. Más bien cuando den y mienten sobre su dar es cuando Dios
responde con un castigo, ¿no? Como hemos estudiado ya en Hechos. Pero si estamos dando lo que está en nuestro corazón, eso es lo que debemos dar. Pero si tú ya te has arrepentido de tu pecado, si tú confiesas ser cristiano, si tú has confesado a Jesús por Señor y Salvador, conforme a lo que justo Coco nos compartió hoy día, has sido bautizado en la fe para hacer esa declaración pública, esa confesión pública, entonces el dar es una cosa que es muy importante en la vida cristiana. Y mi pregunta sería, si no estás dando y has hecho eso, has confesado a Jesús por Señor y Salvador, haciendo esa declaración pública por medio del bautizo, ¿dónde está tu gozo? El dar es un reflejo de nuestro gozo, tanto como mi barriga es reflejo de mi dieta, ¿ya? Que ustedes ya saben que entonces mi dieta no es tan buena, ¿no? El dar, que es algo entre tú y Dios, a fin de cuentas. Yo no sé tu dar, el hermano Coco no sabe tu dar, Pastor César no sabe tu dar, eso es entre tú y Dios, ¿no? Pero pero es una forma de medir nuestra salud espiritual por medio de nuestro gozo, si realmente estamos gozando, de nuestro Señor. Entonces les desafío en amor que entre tú y Dios tú puedes considerar cómo es tu dar, por qué das o por qué no das, ¿no? Porque tampoco debes estar dando de obligaciones. Si es así, hay que arrepentirte y reconsiderar por qué estás dando, ¿no? Y si es para agradar a nosotros porque crees que tal vez vamos a ver las cuentas que vienen de ti específicamente, no, pero eso es entre tú y Dios. Solo les animo que aún vemos que podemos dar de gozo en tiempo de dificultad. Y si sientes ese gozo, si quieres dar, de nuevo, esto no es de obligación, pero si tú quieres dar porque tú estás gozando de la provisión de Dios a pesar de todo en este tiempo, entonces les animo a que se puedan contactar con Vale. Vale te puede indicar cómo puedes dar, o sea, el medio, más bien, si sea un depósito, si sea efectivo, podemos ver cómo hacer eso. Ella es mi esposa, pero ella no me cuenta nada de qué viene de quién, cuánto da o cómo da. Ni quiero saber eso, porque me complica. Ya me cuesta suficiente sumar la hora durante el día. Entonces pueden dar en confianza también, ¿ya? Pueden dar en confianza en no sentir que está siendo observado. ¿Ya? Pero si quieren hacer eso, entonces por favor contáctate con Valecita. Y eso dicho, me gustaría entonces que cerramos nuestra reunión con una oración para la iglesia, que seamos fieles a lo que Coquito nos exhortó hoy, que podemos predicar ese mismo mensaje a nuestros amigos, a nuestros parientes, con una actitud de querer que conozcan a Cristo, que conozcan realmente qué es tener vida en abundancia y el perdón de los pecados. Entonces, por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí en pos de ti. Gracias, Padre, que podemos dar de gozo. Gracias que podemos compartir tu evangelio, porque gozamos de ello. Tal vez estamos pasando por tiempos difíciles, tal vez estamos sufriendo económicamente, tal vez físicamente en este tiempo estamos sufriendo, pero podemos gozar aún de tu benignidad, tu bondad, y podemos compartir de lo que es ser perdonado por Jesucristo. Pido, Padre, que seamos una iglesia
que quiere compartir con nuestros amigos, familiares, con nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo. Pido, Padre, que cada uno tengamos la actitud de estar predicando en todo momento y hablando directamente la palabra a todos, sin temor, sino con convicción, que todos necesitamos conocer el perdón de los pecados. Gracias, Padre. Te pido esto en tu nombre santo. Amén.